Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy es un vídeo especial porque vamos a hacer una charla. Estoy con mi amigo Álvaro de Aquarium Blog. Buenas. Que ha venido aquí a la tienda de Animalandia Club a hacer una charla para la introducción a acuario plantado. Estamos con la incógnita total de la gente que va a venir. Así que nada, van a ser muchos, ojalá. Y nada, vamos a ver si tomamos un café, que falta una horita, y preparamos. En este mismo vídeo voy a intentar grabar el curso o la charla, van a ser una horita y media. Y así lo que vamos a hacer es ponerle un micro de corbata a Álvaro para que se escuche bien e intentarlo grabar con esta cámara, y así por lo menos pues para que sirva para que lo estéis viendo en diferido, ya que no vamos a hacer directo porque luego al final el directo siempre se pierde. Así que nada, vamos a comer algo y empezamos. En otro momento y profundizamos más, pero bueno, ya un poco según vayáis queriendo vosotros. Yo le he cambiado un poco el título a la charla de Eric y la he llamado El acuario plantado a vuestro alcance. Un poco la idea es que veáis que el acuario plantado realmente, por mucho que veáis un acuario de estos de concurso de paisajismo de la leche, podéis tener un acuario así. O sea, no hace falta ser el que más sabe, no hace falta gastarse un dineral en acuarios, ¿vale? Simplemente hay que ir leyendo, ir viendo, y pues poquito a poco vais a ir sacando el conocimiento. Cuando yo empecé en esto, luego lo veréis, yo empecé con un acuario con 4 plantas puestas ahí en guerrilla, y he pasado por todos los tipos de algas, por todas las carencias de las plantas, se me han muerto de todo en los acuarios. O sea, que al final esto nadie nace sabiendo, por tanto que yo creo que podéis llegar a lo que queráis haciendo un acuario, ¿vale? Vais a ver, yo lo que sí que os digo es que el tener un acuario plantado, no os penséis que el que tiene un acuario plantado es el que más sabe ni tal, porque luego veis acuarios que realmente hay acuarios bonitos, con menos plantas, ¿vale? Que yo realmente voy jugando con ellos. Tengo uno con muchas, otro con pocas, al final es jugar un poco, ¿vale? Yo la idea un poco que os quiero transmitir también es que veáis que efectivamente eso de me sale mal, algas, lo lavo, lo reinicio, lo vais a ir haciendo y hay que pasarlo, y la idea es que llegue un momento en el que no tengáis que hacer eso. ¿Vale? Al final se te va una pasta en sustratos, en maderas y tal, así que, bueno, pues un poquito la idea de la charla, ¿vale? Dale, Eric, ahí. Vete pasándome imágenes, si sabes. No sé, esto de... Esta es la primera. Bueno, pues un poquito la idea es ir repasando todos los conceptos, ¿vale? Esta es una foto del acuario que estoy montando ahora, que ya está arrancado. Y bueno, la idea es pasar pues desde lo más básico, ¿vale? Una urna, el equipamiento más básico que hay que tener para tener un acuario plantado, tipos de sustrato, ¿vale? Cómo trabajar esos sustratos y la importancia que tienen las plantas, la decoración natural, que al final en un acuario con plantas realmente, salvo que sea un holandés, que es un tipo de acuario que es solo de plantas, pues es algo básico, porque si no el acuario al final no, le falta un poco de chicha, ¿no? No tiene, se ve muy plano. La iluminación, que es una de las partes más importantes. Yo he trabajado mucho la iluminación y me parece una de las cosas claves dentro del éxito de un acuario. El abonado, que es lo mismo, es básico, sea un acuario un low-tech o un high-tech. Los acuarios hay que abonarlos, ¿vale? Cada uno en su medida, pero bueno, hay que abonarlos todos. El mantenimiento del acuario, que es algo realmente sencillo, o sea, eso no tiene nada que cambie del mantenimiento habitual. Hay que estar más pendiente, pero que no requiere nada especial. Un poco los tipos de plantas que hay, para ver dónde ponerlas, cómo se comportan cada una. Y luego ejemplos de acuarios, que os voy a hacer una pasada pues desde el, digamos, no el primer acuario mío, pero sí que uno de los primeros acuarios de los que tengo fotos, y de cómo empezó con, pues eso, con 4 plantas mal puestas, a cómo realmente luego pues vas evolucionando y vas cambiando, ¿no? Entonces, bueno, pues para hablar de la urna, de la importancia de la urna, pues he elegido al maestro, a Takashi Amano, ¿vale? Que los que no le conozcáis es el creador del acuario natural, del concepto de acuario natural. Este hombre además era fotógrafo, muy bueno, por cierto, y trabajaba todos sus acuarios desde medidas
de proporciones áureas, de reglas fotográficas, y fue como fue él creando y construyendo todo lo que hizo hasta llegar pues al Acuario de Lisboa. Yo no sé si habéis visto imágenes del Acuario de Lisboa. Pues el Acuario de Lisboa parte de esto, ¿vale? Él montó una urna de 5.600 litros en casa, está en el salón de su casa, y a partir de ahí pues fue aumentando el volumen de acuarios hasta que montó un acuario de 180.000 litros. O sea, es una auténtica pasada, un acuario de 40 metros, que es una locura, y tiene diferentes... Tú vas viendo el acuario y puedes ir viendo fotografías en distintos sitios y parecerían acuarios totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, la importancia de la urna, las medidas. Realmente no hay unas medidas que digamos que son necesarias para montar un acuario plantado. Tú puedes montar un acuario plantado desde 25 o 30 litros, menos de eso es difícil porque es muy inestable, ¿vale? Pero a partir de 30 litros, digamos hasta unos 600, 800 litros, ¿vale? Para poder mantener un acuario realmente elegante y bonito y que podáis manejar, ¿vale? Si nos vamos a un acuario como este, que ya son 1.500 litros, primero llenar esto de madera y de roca es una pasta, llenar esto de sustrato nutritivo sería una locura, ¿vale? Porque la cantidad de kilos de sustrato que haría falta ahí es muy grande, las luces que necesitas son muy potentes para mantener un acuario de este tipo. Entonces, al final, la idea sería que, como mucho, en 600 litros, un acuario que te permita pues, meterte, manejar, cortar plantas. Si tú montas un acuario en el que no tienes acceso a las cosas, realmente ese acuario se te va a ir abajo seguro, porque no vas a poder mantenerlo, ¿vale? Entonces, digamos que esos son los tamaños, y la medida ideal, que es la que más se trabaja, serían acuarios de 90 de largo por 45 de altura por 45 de fondo, ¿vale? Son proporciones áureas, pero proporciones áureas en los acuarios, ¿vale? O sea, si un acuario de 90 tendría que tener 57 centímetros por 57 para que fuese una proporción ideal, ¿vale? Pero bueno, en acuariofilia se vienen trabajando eso, 90, 45, 45, como la medida mejor, son 180 litros, que permite no gastar mucho en luz, no gastar mucho en filtración, no arruinarte en decoración, en plantas, bueno, son un poco las medidas. La forma, pues no requiere ninguna forma en especial montar un acuario. Puedes montar un cubo, puedes montar un acuario de los que son ópticos, que son redondos, puedes montar un cilindro, puedes montar lo que tú quieras. Lo único, pues que cuanto menos rectangular sea, para hacerle luego una foto y enseñarla va a ser más difícil, ¿vale? Pero no tiene ningún problema. El acuario, el que vosotros veáis, de las medidas que consideréis, y os va a valer cualquiera. Importante la calidad, ¿vale? Y la calidad unida al tipo de cristal. Los cristales que se vienen utilizando ahora como más modernos y que incorpora, por ejemplo, Blau, son los cristales ópticos, ¿vale? Los cristales ópticos suelen ser un pelín más caros, pero si tú miras un cristal óptico frente a un cristal normal, los colores no se falsean, los colores son reales, es como si mirases y realmente es como si no hubiese un cristal, no, te da la sensación de que estás mirando dentro del acuario. Entonces yo os recomiendo que si podéis, una urna es algo que os va a durar, si es buena, 20 años, 25, 30, o sea, tenéis una urna para toda la vida, y que hagáis una pequeña inversión en un acuario de calidad, ¿vale? Que veáis que la silicona esté bien puesta. Si es un acuario de hasta 180 litros, podéis montar un acuario que no lleve tirantas, ¿vale? Que lleve un cristal de 8 o 10 milímetros, que ya es un cristal que va a aguantar la presión. Si os vais a más de 180 tenéis que meter tirantas, pero al final lo que os encontráis pues es que este, por ejemplo, está muy bien construido con este tipo de tiranta, pero normalmente lo que llevan es pegado aquí el cristal, de las perimetrales y de las tirantas. Entonces tenéis un acuario que no podéis llenar al borde, tenéis un acuario que se está viendo eso, y luego realmente, pues a la hora de disfrutarlo, de hacerle fotos y tal, que al final todos hacemos 1000 fotos, pues os va a quedar un poco más feo, ¿vale? Entonces un acuario de calidad, con buena silicona, si podéis que sea transparente, porque eso luego lo vais a notar bastante en las fotos, y el cristal óptico para mí es esencial si podéis, ¿vale? Equipamiento. Vamos a hablar de, lo primero, la filtración. En los acuarios plantados, realmente, la filtración más importante que tiene un acuario plantado son las propias plantas, ¿vale? Si vosotros una planta le dejáis que esté sana, la tenéis bien cuidada y bien iluminada,
cuando los peces empiezan a producir el amoníaco, ¿vale? Las plantas van a consumir el amoníaco directamente. Las plantas prefieren consumir todo el nitrógeno, lo prefieren consumir en amoníaco siempre antes que en nitrato. Lo que pasa es que nosotros lo convertimos porque los peces es el que mejor aguantan, ¿vale? Pero en un acuario de este estilo, la filtración, digamos, que lo que nos va a hacer es estabilizar el acuario más que dedicarse a eliminar amoníaco del agua y a convertirlo. Realmente van a ser acuarios que vamos a tener que abonar. Por tanto, el filtro nos sirve para retener materia orgánica, para dar movimiento al agua y pues para mantener el acuario estable. No tiene una mayor necesidad. En este tipo de acuarios yo siempre recomiendo que el filtro que pongáis mueva entre 8 y 10 veces el volumen del acuario, ¿vale? Más que, evidentemente van a ser más grandes y van a entrar mucho más materiales, pero la importancia es que mueva mucho el acuario. Tiene que mover mucho la corriente porque si no si las plantas no tienen corriente, se acaban pudriendo, ¿vale? Los nutrientes no les llegan bien a las raíces, entonces va a sufrir bastante. Montáis el filtro y no tenéis que meterle mucho. Una buena esponja, ¿vale? Una esponja gruesa para que retenga la parte más grande de materia en descomposición. Le ponéis cualquier tipo de material filtrante, un Micromec, un Siporax, le podéis meter Matrix si queréis, que es muy bueno, y una esponja fina, nunca perlón, ¿vale? Porque en un acuario plantado el perlón da muchos problemas, y le ponéis una esponja fina, que puede ser de las de acuariofilia, o cogéis un estropajo. El perlón es mejor no tenerlo porque... ¿Y lo limpias cada cuánto? ¿No lo tocas? Pues límpialo, porque le vas a ganar mucho caudal al filtro. O sea, lo malo de un acuario plantado es que las hojas se van saliendo, las hojas van sufriendo, entonces todo eso acaba yendo al filtro. Si no lo limpias, te quedas sin caudal. No lo he tocado, pero porque no lo ha necesitado aún. Pero si lo tocas vas a notar que te ha crecido el caudal. Se nota un montón, ¿eh? En los acuarios plantados la verdad es que se nota muchísimo el tema del perlón. Yo no lo uso, pero realmente no es necesario. O sea, realmente te va a retener partículas, pero es que eso ya lo está haciendo la esponja. Yo lo que hago es que le pongo al final siempre compro estropajos del Mercadona y le quito la parte de rasca, la parte más de limpieza y las pongo encima. Y una vez al mes más o menos las saco, las limpio y las vuelvo a poner. Y ya está, y con eso retienes toda la porquería que haya, ¿vale? Parte importante del filtro en este caso, las lily pipes, que se llaman, ¿vale? Que son estos aparatitos de aquí. Tenéis varias opciones para los acuarios plantados. Lo más importante es que la superficie del agua se mueva, ¿vale? Si la superficie del agua no la movéis, se va a crear esa película de babilla, de grasa, y para las plantas es realmente problemática, porque si no hay un intercambio de gases bueno, las plantas lo van a notar. Entonces, podéis poner una flauta, la típica flauta clásica, pero en vez de, como se recomienda muchas veces, que es un pelín por encima para que rompa y meta oxígeno en el agua, en estos acuarios el oxígeno lo aportan las plantas. Por tanto, nos da igual meter oxígeno en el agua, poner un oxigenador, eso no sirve. O sea, va a ayudar, pero no es determinante. Entonces, estos aparatitos vienen muy bien porque hacen un remolino en el agua. Entonces lo que hacen es que, aparte de sacar el agua del filtro, crean un remolino que toda la porquería hace un efecto como el de un skimmer. Os meten el agua y la van expulsando, ¿vale? Entonces la verdad es que a mí me gusta bastante utilizar ese tipo de salidas. Las hay de 1000 tipos. Estas son las que más corriente hay, luego hay otras que son redondas y sale el agua haciendo un círculo sobre sí mismas. Hay pijotadas de estas, hay un montón, pero un montón además. El calentador es importante, pero no tanto como en un acuario dedicado a los peces, ¿vale? La temperatura en los acuarios plantados, normalmente nosotros mantenemos un acuario a 26, 25, 26, 27 grados. Un acuario con plantas, lo ideal siempre sería tenerlo en 24, 25 como mucho, ¿vale? Porque a las plantas les gusta estar en temperatura más fresca. Cuanto más subes la temperatura, más le aceleras el metabolismo a la planta, por tanto, más nutrientes te va a consumir y menos vida va a tener la planta. Las plantas también se mueren, tienen una vida, ¿vale? Es igual que los peces. Tú metes una planta y realmente, como no la vayas podando, la vayas recolocando y tal, se nota mucho en las anubias. Tú metes una nubia, en 7-8 años la nubia original se te muere, ¿vale? Porque la planta tiene una vida útil. Entonces, un calentador, pues siempre, como en la regla clásica, 1 vatio de calentador por cada litro de agua que tengas, y mantenerlo, pues eso, en 24, 25 grados,
y los peces, la mayoría van a estar bien en esas temperaturas, excepto un disco o una cosa así que necesitan 30 grados, ¿vale? Dicen, a mí me parece que es mucho, pero bueno, los discos entre 28 y 30 grados, pues eso un acuario con plantas lo va... Entonces, ¿se puede decir que si quisieras que las plantas te crecieran más, sería bueno subir la temperatura? Sí y no, o sea, si tú le subes la planta, aceleras el metabolismo, ¿vale? Estás acelerando el metabolismo, aceleras el consumo de nutrientes, la planta va a crecer más, pero también la planta está más en el límite, está delicada, o sea, la planta sufre. Entonces, es mejor hacerla crecer por métodos de abonado, por métodos de luz, que subiéndole la temperatura y acelerando a la planta, ¿vale? Es como un pez, es mejor que un pez le des de comer más calidad, le tengas el agua más limpia, antes que subirle la temperatura para que el pez se acelere y entonces coma más, ¿vale? Es mejor siempre pues, mantener ese nivel, ¿no? Cualquier tipo de calentador os vale, ahí sí que no voy a decir ninguna marca, cualquiera que no sea, que no sea un calentador malo, ¿vale? Porque como reviente un calentador que no sea muy bueno, en este tipo de acuarios, como tengáis que buscar entre las plantas trocitos de cristal, lo vais a pasar bien. Y luego, no lo he puesto aquí, que se me ha ido la cabeza, iría el CO2. El CO2, siempre que montemos un acuario que vaya a ir acelerado, es básico. Entonces, el equipo de CO2 pasa un poco como con el filtro, como con la urna. Un equipo de CO2, una bombona de CO2 tiene una vida útil de 20 años, ¿vale? Entonces, es verdad que son relativamente caras, o sea, estamos hablando de que una bombona de 2 kilos, dependiendo de la calidad de la bombona y tal, entre 50 y 100 euros, dependiendo de lo que queráis, pero que si lo divides entre 20 años que te va a durar, realmente no es mucho, o sea, la inversión en esto está en el arranque sobre todo, ¿vale? Entonces, una bombona de CO2, un manorreductor, que eso sí que, ¿vale? El manorreductor es el que va a hacer que la bombona trabaje a una presión correcta. Ahí sí que os aconsejo que tampoco escatiméis, ¿vale? Porque el manorreductor es lo único que evita que el gas de la botella se salga. Entonces, si cogéis un manorreductor de una calidad mala, podéis tener un problema, podéis tener CO2 por casa pululando y oye, os puede llevar un susto. Entonces, yo en esas cosas siempre, la verdad es que insisto en que cojáis calidad, ¿vale? El equipo de CO2, si vais a montar un acuario nuevo, es un acuario pequeñito, de hasta 100 litros, podéis montar un equipo casero de CO2, que es, cogéis una botella de Coca-Cola, ¿vale? La botella de Coca-Cola y con azúcar y levadura preparáis una mezcla, ¿vale? Le echáis... se puede hacer, no hay ningún problema. Para arrancar, oye, mientras vas probando y vas arrancando en esto para ver si se te da bien y te gusta y tal, es una forma de gastar poco dinero, no es la más efectiva, requiere más trabajo, pero bueno, echáis una cuarta parte de la botella de azúcar, una pastillita de levadura de las del Mercadona, estas amarillas, lo movéis y eso empieza a producir, empieza a fermentar y sale el CO2, ¿vale? Hasta acuarios de 100 litros os va a funcionar, para más de eso ya es poco CO2 lo que produce y ya vais a tener alguna dificultad, pero oye, para arrancar, ¿vale? Yo creo que todos hemos arrancado así en algún momento. Y es perfectamente, ¿vale? Yo he mantenido acuarios con ello y va perfecto, ¿vale? Y luego, otra de las cosas que se está poniendo muy de moda ahora, que son los inhibidores de alga, los famosos Twinstar, que es el original, el de la marca original, y el Dr. Chihiros, que es la copia china del producto. Yo era, y sigo siendo, bastante escéptico, ¿vale? Porque los inhibidores de algas son inhibidores, no son eliminadores de algas, ¿vale? Que eso es algo que se vende mucho, y con esto ya no vas a tener algas, no, con eso vas a tener algas. Lo que pasa es que va a costar más que salgan, ¿vale? Hay determinados tipos de algas, esto trabaja sobre todo con las algas verdes, ¿vale? Que son el punto verde del cristal, el green dust que se llama, que es el punto verde pero el que te hace una plaga en todo el cristal que hace que no lo veas, la verde filamentosa y en principio con esas son con las que mejor va a funcionar. Lo que va a hacer es que le cueste más, eso lo único que hace es producir oxígeno en grandes cantidades, te sube lo que se llama el potencial redox de la planta, o sea, del acuario, entonces lo que hay es una mayor oxidación. A mayor oxidación, las algas lo pasan peor, ¿vale? Cuando tú metes una luz, la luz, junto con el oxígeno que hay en el acuario, va a producir que se produzca fotooxidación, que se llama. Entonces, eso destruye paredes celulares.
Las algas, los musgos, las vallisnerias, por ejemplo, ¿vale? Son plantas que tienen una pared celular muy fina, entonces son determinados seres que van a sufrir, ¿vale? esa oxidación y se van a quemar. Entonces, si quemas las paredes celulares, las algas les cuesta más salir, lo cual no quiere decir que si tú le das a las algas un ambiente bueno para que crezcan, van a crecer sí o sí. Entonces, esto inhibe. Yo he comprado el mío, el primero ahora, de momento lleva 10 días puesto, ahora me he ido 6 días de casa, no sé cómo, cuando vuelva veré, a ver qué tal está el acuario, porque está recién iniciado, y veremos. Yo estoy abonándolo muy a lo bruto ahora, y de momento funciona, pero ya no sé, en 8 días que lleva puesto, hasta que yo me he ido, tampoco puedo dar un dato. Lo he visto funcionar en acuarios, he visto verdaderas barbaridades de nutrientes en acuarios, y he visto cómo no salen algas. He visto acuarios pues, de este estilo, montados en escaparates pues, a esta distancia del cristal, donde entra luz solar, y retiene y ayuda a sujetar bastante las algas. Ahora, no os puedo confirmar que funcione, ¿vale? Pero en principio está comprobado que sí. Es un aparatito más que podéis comprar, ¿vale? Ahí sí que os digo, depende del dinero que os queréis gastar. Un Twistar oficial vale 130 a 200 euros, uno chino pues te vale 60. El original te va a durar mucho más, y eso sí que está comprobado. La placa de titanio que llevan en un original te va a durar, sin limpiarla, 6 meses sin ningún problema. En uno de copia pues te va a durar 3 meses. A los 3 meses la cal se empieza a acumular, y aquí en Valencia, que además no vais cortos de cal, pues vais a tener un problema. Aunque utilicéis agua de ósmosis, ¿vale? Por mucho que uséis ósmosis, se va a acumular mucha cal, ¿vale? Yo he visto en un compañero de Barcelona, en 3 meses, teniendo en 2 acuarios uno al lado de otro, el original y el chino, y uno la placa de titanio era una placa de cal, y el otro tenía motitas de cal. O sea que se nota bastante, pero bueno, que eso es limpiarlo y ya está, ¿vale? Pero va a durar menos, o sea, siempre va a tener una vida útil más corta. Y el aparatito que lleva, que es el que hace que lleva un programa informático con un algoritmo, un logaritmo, un no sé qué y tal, que es lo que hace que eche más o menos, pues no sé hasta qué nivel está conseguido, el chino lo tiene conseguido, hasta qué nivel no, eso ya no lo sé, ¿vale? Entonces eso es algo opcional, que si lo queréis poner, pues oye, adelante, que mal no va a hacer, ¿vale? Sustratos. Esta es la gran duda de todos. Para un acuario plantado vamos a empezar, no voy a ir en orden, ¿vale? Vamos a empezar por este de aquí. Esto es arena de sílice, que es esto que hay en este acuario. La arena de sílice, como veis, las plantas crecen. Hay quien dice, oye, las plantas en arena de sílice no crecen. Ahí tenéis las Echinodorus, están creciendo, las plantas tiran. Hay gente que tiene vallisnerias, por ejemplo. Las vallisnerias son plantas que crecen por estolones, van tirando de la planta madre, tiran un tallo y de ahí van creciendo otras. Dicen que se ahogan las plantas, que no pueden crecer por ello. Sí crecen, ¿vale? Pero es verdad que una arena de sílice, a la hora de montar un acuario, es mucho más difícil sujetar la planta, ¿vale? Le cuesta más a la planta enraizar, no absorbe nutrientes, por tanto la planta luego no puede chupar por la raíz todo lo que necesita, ¿vale? Se pueden usar, son baratas, me parece que un saco de 25 kilos vale entre 5 y 10 euros. O sea que con un saco, un acuario de 100 litros, con un saco lo tenéis solucionado. Se suelen utilizar también, encima de estos otros sustratos, se suele utilizar porque los sustratos nutritivos, que ahora hablamos de ellos, liberan un montón de nutrientes. Cuando lo metéis en el acuario, va a empezar a chupar todo lo que haya en el agua. O sea, vosotros le empecéis a echar abono al agua y eso va a empezar a chupar todo lo que haya. Entonces, al principio es un sustrato que no nos va a dar crecimiento en las plantas, pero poquito a poco va acumulando nutrientes, los excesos que hay en el agua los va cogiendo, y luego, una vez llega a su límite y ya no puede absorber más, ya no puede hacer intercambio de cationes con el agua, bloquea, y a partir de ahí ya lo que hace es aportar a las raíces de la planta lo que tiene. Entonces tú puedes abonar en el agua, que ya eso no va a chupar más. Eso ya llega a un punto en el que si te pasa se queda en el agua, y si te estás quedando corto, nos da a las plantas ese extra que necesitan para crecer. Es un sustrato que para empezar con los acuarios plantados se recomienda bastante, porque es un sustrato que nos permite abonar a nosotros en el agua y llevar nosotros el control, ¿vale? Para lo que es el inicio de un acuario, luego os contaré más en detalle, pero nos ayuda bastante.
Problema, que tiene una vida muy limitada este sustrato. Tiene una vida muy limitada porque tiene tan poca cocción que en un año, año y medio, se empieza a hacer barro, ¿vale? De la propia presión que ejerce el agua sobre el sustrato, se empieza a pelmazar y se hace una capa de barro. Entonces, cuando tienes barro en el acuario, el agua no circula, empiezan a aparecer bacterias que no son sanas, empieza a aparecer cianobacteria porque el agua no circula bien. Entonces, son, digamos que para un año, año y medio como máximo, nos sirven, pero no mucho más. No es un sustrato caro, pero tampoco es barato. Un saco de 15 litros, creo que son de 15 o 14 litros, unos 25 o 30 euros más o menos. Sí, normalmente tienes que comprar la cuenta. Sí. Hay de sacos de 15, de 16 euros también, pero eso se deshace prácticamente la mano, es más polvo que nada. Sí, sí, yo normalmente cuando los he comprado entre 15 y 20 euros el saco, que realmente no te sale mucho más rentable que comprar un sustrato dedicado a acuariofilia. O sea, realmente son cosas en las que, y tampoco merece tanto la pena el efecto que nos va a hacer en el acuario. Se pusieron de moda durante, pues no sé, durante 5 o 6 años han estado muy de moda, todo el mundo te recomendaba poner un sustrato de Akadama, pero poquito a poco se va retirando, pero bueno, que es perfectamente válido. Luego tenemos el otro sustrato arcilloso por excelencia, que es el manado. El sustrato manado es una arcilla también, como la Akadama, es más fina y tiene mucha más cocción, ¿vale? Es un sustrato, tú la Akadama si la apretas la deshaces, y el manado si lo apretas cuesta más deshacerlo. Es un sustrato que es mucho más duro y tiene más cuerpo. Permite que el agua circule bien y al ser poroso pues va a hacer el mismo efecto que la Akadama. Va a ir chupando nutrientes hasta que satura, y una vez satura pues empieza a liberarlos. ¿Cuál es el problema del manado? Alguna gente lo dice, yo he hecho la prueba y yo no lo he comprobado, ¿vale? Yo creo que Eric ha hablado alguna vez del manado, de cómo te sube el pH, ¿verdad? Se supone que es un sustrato que lleva mucho carbonato, ¿vale? Entonces empieza a soltar carbonatos, te sube el KH del agua, por tanto el pH se te sube. Yo la verdad es que nunca me ha modificado los parámetros del agua, lo he usado muchos años y nunca me ha hecho nada. Hay quien recomienda hervirlo antes de utilizarlo, meterlo en agua muy caliente. Yo la verdad es que nunca me ha modificado nada. Lo que sí que hace, igual que la Akadama al inicio, es comerse todo el potasio que le echéis al agua. O sea, el potasio es como una esponja, empieza a chuparlo y podéis echarle potasio, pero a cucharadas al acuario, que da igual porque se lo chupa y os olvidáis de él, o sea, hasta que satura. Llega un punto lo mismo, que hace tope y a partir de ahí nos aporta mucho. Entonces, este sustrato es, para mi gusto, muy bueno para iniciar un acuario. Si va a ser el primero que montáis con plantas, para mi gusto sería, antes incluso de la Akadama, mejor, porque es un sustrato que os va a permitir llevar el control del acuario. A lo mejor las 2 primeras semanas os cuesta un poquito más, porque hasta que eso se equilibra, pues os hace alguna perrería, pero luego la verdad es que funciona bastante bien. También me hizo la perrería. Sí, o sea, hay que saber. Con el que quite todo. Claro, Tire todo. todos estos sustratos son válidos, o sea, y yo creo que no hay ningún... Por eso no lo quiero, yo quiero o gel o Amazonia. Claro, yo he visto acuarios plantados tapizados con grava blanca, inerte, ¿vale? Se pueden tener, no hay ningún problema. Lo que pasa es que hay que saber lo que tienes. Cuando tú vas a montar algo, lo que no puede ser es que tú llegues y digas, voy a montar un plantado, le echo a la tierra, le pongo 4 plantas, una luz fuerte y... No, eso no vale. O sea, tú tienes que ir viendo las fases, el equipamiento necesario y saber cómo se comporta lo que vas a utilizar. Porque si no, al final vas a tener que desmontar el acuario y en vez de aprender y luego ir corrigiendo errores, lo que vas a hacer es aprender a base de palos. Y si te aprendes a base de palos, la cartera se resiente y acabas dejando... O sea, yo he visto mucha gente que ha dejado el hobby porque se metieron con un acuario plantado, no se asesoraron bien, no buscaron la información suficiente y se les fue abajo el acuario 2 o 3 veces y dejaron de tener acuarios. Entonces, yo creo que es un hobby tan bonito y da tanta satisfacción que merece la pena hacerlo despacito e ir avanzando poco a poco, ¿vale? Este sustrato yo lo he utilizado, luego os enseño uno de los acuarios que monté con él. JBL vende una cosa que se llama Aquabasis. El Aquabasis es una mezcla de turba con, ¿qué más lleva? Humus y un suplemento nutritivo, ¿no? Entonces, al final es un polvo lo que lleva, son fibras y polvo. Entonces, lo que tienes que hacer es poner una capa debajo de ese sustrato base, que es la parte nutritiva, y encima el manado.
El manado, igual que la arena de sílice, al ser un grano más fino, va a sellar en cierto modo el nutriente y va a hacer que no salga todo lo que hay debajo a la columna de agua y que te dispare el acuario con algas. Y a la vez nos permite que la planta se alimente por las raíces, ¿vale? Y no por las hojas, que es lo que nos interesa a nosotros, que las plantas coman por las raíces, es lo más importante. Es un sustrato que es económico y que dependiendo de... Yo creo que dependiendo de la tirada, no todos los manados no son igual. A mí algunos me han durado 1 año y medio, 2 años sin apelmazar, y hay otros que me han durado 4 o 5 años. Depende. Me parece curioso que ese tipo de sustrato solo lo trabaja JBL, ninguna otra marca se haya lanzado a tener un sustrato de esas características. Por el tipo de arcilla y... Sí, cada uno, en el fondo, JBL yo creo que hace unos productos, se están cada vez volcando más en la parte de plantados, de aquascaping, que es la moda ahora de hablar del aquascaping, y están empezando a cambiar sus productos también. Sin embargo, todas las marcas que han trabajado sustratos nutritivos, todas se han ido hacia sustratos arcillosos como la Kadama, pero enriquecidos. Realmente es mucho más indicado un sustrato de arcilla más gordo y donde circula más el agua y absorbe más nutrientes que un manado. Lo que pasa es que el manado yo creo que es más para el público en general, ¿vale? Puedes montarlo para un acuario de peces, para un acuario con pocas plantas sencillo, y lo puedes utilizar también para acuarios pues de altos requerimientos, de los que están llenos de plantas. Te sirve para todo. Yo creo que es un poco, han buscado la versatilidad de un sustrato para poder utilizarlo allá donde quisieras, ¿vale? Y luego, yo he puesto el Amazonia porque soy un enamorado de Hada. Antes no me gustaba nada Hada, los odiaba a muerte, es como, yo los comparo con el Apple de los acuarios. No me gustaba Apple y no me gustaba Hada porque es como un producto muy exclusivo, que hay que utilizarlo siempre con sus propios productos, y al principio es lo que te venden y lo que vas viendo. Luego te vas dando cuenta de que tú puedes utilizar un sustrato de Hada y lo puedes abonar con abonos básicos y comerciales, no hace falta que tengas, venden un montón de productos para poner debajo del sustrato, para tal, no hace falta. Entonces son sustratos de muchísima calidad, son muy buenos, con una vida útil de entre 2 y 5 años, ellos dicen que hasta 10, pero hasta 10 ya es difícil, ¿vale? Normalmente con 5 años se caen y funcionan muy muy bien. Tienen 3 tipos de sustratos, ¿vale? Bueno, ahora tienen más, tienen el Amazonia, que es el sustrato más potente de todos. Ahora os voy a enseñar una composición del Amazonia para que veáis lo que lleva. Entonces tienen el Amazonia, que digamos que es el sustrato más bestia y que más nutrientes da. Luego tienen el sustrato Africana, que en vez de, este es más un marrón oscuro casi negro. Luego está el Africana, que es un marrón intenso, que tiene el mismo granulado y tal, pero tiene menos concentración de nutrientes. Luego tienen por debajo el Malaya, que es un sustrato que utilizan mucho en Indonesia, ¿vale? En Indonesia el paisajismo, en vez de ir orientado a plantas, estos acuarios de plantas de tallo, plantas rojas y todas estas cosas, lo orientan más hacia criptocorines, anubias, lechos, plantas mucho más lentas, y entonces es un sustrato muy nutritivo, pero que no viene tan cargado como los otros, entonces te mantiene un poco la estabilidad antes de empezar. Y son sustratos que se pueden utilizar tal cual. Tú pones ese sustrato y sobre eso plantas y no hace falta que pongas nada más, ¿vale? A mí me gustan mucho. Y luego un sustrato que no he puesto, que ya no me cabía en la foto, que es el Help, ¿vale? El sustrato Help, hay 2 modalidades, el Help Plants y el Help Shrimp, que es el de gambas. Entonces, el de gambas lo dejamos a un lado porque no nos interesa ahora mismo. El de plantas es un sustrato muy parecido al Amazonia, tiene un poquito menos de tamaño, el grano es un poquito más fino, y creo, porque no he podido encontrar un dato de lo que lleva, pero creo que el Help, y por mi experiencia, viene mucho más cargado de nutrientes que el Amazonia, ¿vale? Entonces, son sustratos que hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que podemos hacer y que van muy bien, igual que el manado lleva el Aquabasis debajo, JBL ya lo ha incorporado y todas estas, sobre todo Hada lo tiene, o Help no sé si lo ha sacado, Siken ha sacado ya también su sustrato nutritivo, no sé si ha sacado Eric el roca volcánica para poner de base. Bueno, si no lo ha sacado lo van a sacar en breve.
una de las cosas que se pone es roca volcánica o piedra pómez debajo del sustrato, ¿vale? La idea es, JBL tiene un sustrato que se llama Volcano, que es una roca volcánica muy pequeña, que va enriquecida con oligoelementos, con nitratos, con un montón de cosas, que lo que ayudan es a que la planta enraice mejor, porque es mucho más sencillo enraizar sobre una roca tan porosa y recibe muchos más nutrientes, circula mucho el agua, por tanto hay mucha oxigenación debajo del sustrato, y eso viene, a las plantas les encanta. Y Ada, por ejemplo, lo que tiene es piedra pómez. Es una piedra pómez, se llama Power Sand, que la tienen de 3 tamaños, S, M y L, para dependiendo de lo que quieras montar. Y lo mismo, viene enriquecida con un montón de cosas para que las plantas funcionen mejor. Para iniciaros, yo os recomiendo, como os he dicho, un JBL, un manado sin nada, o un manado con Aquabasis si queréis. Un Ada, si os la queréis jugar, os lo recomiendo, porque funcionan muy bien, pero sí que os recomiendo que leáis y os informéis mucho antes de poner un acuario con un nutritivo. ¿Por qué? Porque los sustratos nutritivos, cuando tú montas un acuario, la primera semana, ¿vale? Sabéis que es el momento del ciclado, yo creo, no sé si estáis todos familiarizados con el tema del ciclado y cómo funciona. En un acuario plantado, el ciclado no existe, ¿vale? Los acuarios plantados no se ciclan en el inicio. Si tú montas un acuario normal, tú ves que en la primera semana se produce un pico de amoníaco, la segunda semana de nitrito, la tercera tenemos el nitrato y a partir de ahí está estabilizado. En un acuario de este tipo, la primera semana el acuario se llena de amoníaco, de nitrito y de nitrato a partes iguales, tal cual. Y las plantas, como tenemos que tener muchas plantas, las plantas se van a consumir primero de todo el amoníaco, que es lo que más les gusta. Por tanto, el filtro no va a poder hacer el ciclado. Eso es así. Entonces, como os digo, les decía al principio, vosotros no estabais, el filtro al inicio es un apoyo, ¿vale? Simplemente es estabilizar el acuario. Por tanto, en los arranques de un plantado os va a pasar eso, no vais a ciclar un acuario. Podríais, con cambios de agua, incluso podríais directamente meter peces a los 5 o 6 días, ¿vale? Podríais tener peces en un acuario de este tipo, siempre y cuando que controléis los nutrientes que hay en el agua. O sea, si hacéis cambios de agua y lo mantenéis a unos niveles de amoníaco, de nitrito y de nitrato estables y bajitos, lo podéis tener. Yo os recomiendo esperar un par de meses antes de meter un pez, ¿vale? Pero se podría hacer y tiene un motivo, ¿vale? Esto no es como el que os dice, pues sabéis que hay muchos sitios donde hay mucha gente que os dice, ponéis esto y en 5 días tenéis los peces dentro. Con esto se podría hacer, ¿vale? Pero sabiendo muy bien lo que se está haciendo, se podría hacer. Aún así yo no lo recomiendo. El comportamiento que hace es ese, empieza a liberar al agua nutrientes, por tanto, lo recomendable cuando montéis un acuario plantado es que compréis muchísimas plantas, que os arméis de plantas antes de empezar. Plantarlo todo lleno de plantas, que no haya prácticamente huecos libres, y da igual que sean de crecimiento rápido, medio, lento, no importa, ¿vale? Pero siempre que esté lleno de plantas, para que consuma todo lo que hay. Y os ayudéis de cambios de agua. El gel, por ejemplo, a mí me obligó a hacer cambios de agua cada día del 100% en mi acuario durante 15 días. ¿Vale? Yo todos los días hacía un test y me salían 50 de nitratos dentro de mi acuario. Amoníaco no sé lo que había, porque no tengo test de amoníaco, no los he usado nunca, pero los nitratos se me iban a 50 cada día. Todos los días un cambio de agua del 100%, todos los días. Y los fosfatos entre 1,5 y 2, o fuera de rango, cada día. ¿Vale? Un acuario de 30 litros, será chiquitito. En un acuario grande te da igual, porque va a proporción. Va a proporción, ¿vale? O sea, pues, ¿lo mides mucho? No. Échale mediciones porque te puedes asustar, ¿eh? Al principio lo hacía la semana por si acaso, y luego lo bajé. Yo ahora os... Ya está, pero que me tiraron las plantas y no pasa nada. Bueno, pues una de las formas de saber cómo se comporta un sustrato sería que hagáis test durante la primera semana, al menos día a día, ¿vale? Es verdad que te gastas test, pero yo, por ejemplo, el último acuario que he montado, durante los 8 días que he estado en casa antes de venirme, todos los días he hecho un test a ver cómo se está comportando el sustrato. Porque si no sabes cómo se comporta el sustrato, te lo pueden contar, pero al final lo echas y vas a la aventura. Entonces es bueno que la primera vez que lo uséis, pues hagáis un seguimiento para ver cómo se comporta, ¿vale? Yo os cuento sobre lo que yo he ido leyendo, aprendiendo y viendo con otra gente, ¿vale? Por suerte con paisajistas de mucho nivel,
Pero luego yo he experimentado esas cosas, ¿vale? Las he vivido y a veces el que más sabe de todos me ha dicho que iba a pasar esto y no ha pasado. Eso me ha ocurrido. Y yo os voy a decir, os va a pasar esto y mi experiencia dice que esto pasa Yo te digo que lo que has y a ti no te dicho pasa. va al revés. Yo JBL no lo quiero para nada. Eso ocurre. Manado, ni Wawabashi, ni... Yo con Heather me encanta. Eso ocurre. Cuando vea el vídeo, como lo está grabando Eric, lo verá Pedro. Pasa al revés, Henry. Tú estás diciendo que sé, yo te digo que sé no. Pues lo verá, este vídeo, el vídeo que lo va a grabar Eric, lo verá un amiguete de Barcelona, Pedro, que montó el mismo sustrato que yo en mi último acuario, un Nada Malaya, y él me demostró que cada semana el acuario se le disparaba de nitratos, se le disparaba de fosfatos, tenía que estar haciendo cambios de agua y tal. Yo estoy sufriendo con el Malaya porque metí un sustrato nutritivo precisamente con la intención de hacer cambios de agua, ¿vale?, para controlarlo, y no me sueltan los nutrientes. Estoy abonando el acuario, pero a unas cantidades de 20 y 30 de nitratos, ¿vale?, cada 2-3 días. O sea, no suelta, o se lo suelta, se lo están comiendo las plantas y están recién puestas. Se comporta justo al revés. Pueden influir muchas cosas, puede influir desde el tipo de agua, ¿vale? Si tú tienes un agua que venga con mucho nitrato, con mucho fosfato, eso también, el sustrato al final intercambia los nutrientes con el agua. Al final es todo intercambio catiónico y cosas de estas raras que yo me pierdo. Yo de química sé poco, ¿vale? Ya os lo digo. Entonces, al final eso va haciendo intercambios y cosas y se lían unas que son alucinantes. Ya te digo que Eric tiene visto que el manado sube el KH, sube el pH y tal, y que modifica. Yo he visto pruebas de un tipo de Sevilla, que lo ha hecho hace poco y lo ha medido en una urna, ha hecho mediciones y no le ha alterado absolutamente nada. Ha probado manado hervido y manado sin hervir, y no le ha alterado ninguno. A mí jamás me ha alterado los parámetros del agua. Se comporta de forma distinta, cada agua de cada sitio es diferente, entonces es verdad que se nota mucho. En Madrid tenemos suerte de que el agua es buenísima, ¿vale? Tenemos un GH de 1, por tanto el agua de Madrid, un pH de 6,5, un GH de 1, un KH de 2,3. Claro, entonces nosotros, yo el agua la cambio directamente del grifo, para que os hagáis una idea, yo sé que aquí no lo podéis hacer. Con vosotros no me meto mucho con Eric, le pincho mucho con el agua que tenemos, porque es verdad que te permite hacer ciertas cosas que a lo mejor en otro lugar es impensable. Cómo yo combato las algas con cambios de agua, yo sé que en lugares donde el agua no es como la que tenemos allí, que la puedes utilizar sin más del grifo, pues evidentemente la batalla contra las algas cambia mucho. Entonces, al final es lo que os digo, es saber lo que uno tiene, cómo funciona y a partir de ahí ir buscando el método que mejor. Una de las cosas que en mi forma de cómo veo la acuariofilia y tal, yo empecé aprendiendo mucho cuando me puse en serio con esto, pues empecé con los primeros foros que había, hace 12, 13 años con los primeros foros, yo era un crío y miraba, pues tenía 12, 13 años y estaba en los foros metido y leía. Al final es leer, ir viendo informaciones, meteros en foros, investigar, no os creáis todo lo que os dicen en los foros, no os creáis todo lo que os digo yo. Tú puedes hacer una idea, pero luego tienes que hacer lo que... Eso es. Yo siempre os digo lo mismo y a todo el mundo, cada vez que hago vídeos y los subo a internet, se lo digo a todo el mundo, no creáis lo que yo digo. O sea, lo que yo digo es una información que está ahí, tenéis que valorarla, es importante que la toméis en consideración y a partir de ahí compararla con la que dice el otro y después comparéis con lo que haga vuestro acuario, porque eso es lo que de verdad os va a hacer aprender. Errar y corregir, es lo que os va a hacer al final aprender, ¿vale? Dale caña, Eric. Siguiente paso de un acuario plantado. O sea, ya hemos elegido la urna, filtros, la iluminación luego la veremos. Entonces ya tenemos elegida lo que sería el arranque. Toca meter raíces. ¿Por qué vamos a meter raíces en un acuario plantado? Pues principalmente para hacerlo bonito, ¿vale? En un acuario para peces hablaríamos de los peces, los ancistrus, los otofinclus, que les gusta comer celulosa y tal. En un acuario plantado al final es estética, es crear algo que sea bonito, ¿vale? Si montáis un holandés es todo plantas y no hace falta. Le metimos no mucha madera, ¿vale? Lo justo pues para darle un toque, porque si esto lo dejas ahí sin nada, pues queda un poco soso, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué maderas son las más fáciles de conseguir? Pues la más clásica es la Redmoor. La Redmoor es una planta, o sea, un tipo de rama que hemos buscado mucha información muchos y todavía no conseguimos saber de dónde viene, ¿vale? Creemos que no son raíces, sino que son ramas de algún tipo de árbol.
¿vale? Y luego hay quien dice que son algún tipo de vid, pero no hay información. Lo bueno de esta madera es que tiene unas formas bestiales, las tenéis desde ramitas de este tamaño, muy sencillitas, con 2-3 ramificaciones, a ramas de este tamaño, con cientos de ramificaciones, que con una sola en el acuario podéis hacer unos montajes chulísimos. Son unas raíces que no tiñen mucho el agua, ¿vale? No sueltan ese, por ejemplo, esto era mangrove, ¿verdad? El mangrove, como veis, suelta un montón de taninos en el agua. La Red Moor suelta muy poquito, al principio sí, pero es una madera que no suelta mucho y nos va a permitir jugar con ella un montón. Las ramas son finas, podemos partir las ramas, podemos jugar, hacer construcciones con ella, ¿vale? Entonces a mí es una de las que más me gustan. Luego está el mopani, que es un árbol africano, ¿vale? Entonces son raíces de árbol y es una madera, a mí me gusta más utilizarla para acuarios de peces, ¿vale? Porque no suele ser demasiado espectacular en las formas, suele ser muy vasta. Pero bueno, la verdad es que es una madera muy bonita, se pone de un marrón bastante agradable y bueno, se puede utilizar, ¿vale? O sea, es algo que además lo vais a encontrar en cualquier tienda prácticamente. Luego está el mangrove, que es básicamente lo que veis ahí atrás. El mangrove es muy bonito y permite hacer unas construcciones bastante chulas, lo que pasa que en tamaños más grandes, ¿vale? A lo mejor no podéis hacer pues como si fuese un manglar que entra a las raíces y más bonito, ¿no? Pues queda algo más vasto, pero que permite hacer cosas sencillas y bastante resultonas. Luego, esta es una madera que se ha empezado a poner de moda ahora, que yo la he empezado a utilizar y me gusta mucho, es la Hornwood, que no se ve muy allá, pero es una madera muy roja, tiene muchos huecos, muchas formas. La hay de tamaños, pues desde muy parecido a lo que es un mangrove grande, a tamaños más pequeñitos, con ramas que se retuercen sobre sí misma, con agujeros. La verdad que es una madera muy bonita y bastante económica, ¿vale? Luego está la raíz de pino, no penséis que es la raíz del pino que nos encontramos aquí, ¿vale? Nunca metáis raíz de pino o un tronco de pino o de nada que sea resinoso en un acuario, ya sabéis, ¿vale? Pero la raíz de pino es un pino rojo que es indonesio y tal, y la verdad es que le da al acuario un color rojo, ¿vale? Que si tenéis una pantalla que lleve LED rojos, le va a sacar todos los colores a la madera y queda espectacular, es un marrón rojizo muy bonito, y tenéis lo mismo, desde ramitas de este tamaño a ramas de 1,5 metros, ¿vale? O sea, es muy chulo. Y luego, que sí la podéis encontrar aquí en España, sería la raíz de vid, las cepas de vid que tenemos aquí en España, ¿vale? Si alguno, yo no sé si por aquí en Valencia hay muchas plantaciones de vino y tal, ¿o no? En Albacete. Pues si conocéis a alguien que tenga, o sabéis de alguien, normalmente en enero o febrero suelen hacer poda de las cepas que ya no les valen, las sanean y tal. Y muchos de ellos las utilizan para vender leña, pero luego hay mucha gente que las utiliza en su casa como leña y hay gente a la que le sobra, tiene kilos. Entonces es una raíz que posiblemente la podéis conseguir gratis, o en tiendas también las venden bastante baratas, a lo mejor por 20 euros tenéis una cepa de vid de este tamaño. ¿Pero eso es la raíz o la cepa? Es la cepa, la propia cepa, es la propia cepa, cuando ya, normalmente os van a venir, esa está pelada, ¿vale? Tiene un color ya muy bonito, eso es un trozo de las ramas de la cepa. Esa es muy bonita, por ejemplo, y porque ya van peladas, cuando la veis lleva la corteza esa que lleva la cepa, que es feísimo, hay que trabajarla mucho, hay que ir limpiándola, requiere mucho trabajo, y es una madera que, al contrario de las otras, que tienen, por ejemplo, las 3 de arriba prácticamente no tienen fecha de caducidad, estas 2 sí que tienen fecha de caducidad, a lo mejor en 7-8 años la madera se empieza ya a podrir, se empieza a pudrir por dentro, empieza ya a notarse un poco el desgaste, y la cepa de vid en 1 año y medio, una cosa así, la parte de dentro se pudre, ¿vale? Son ramas que se complican bastante. Una pregunta, ¿la madera de olivo? Buenísima. Sí, yo es que Eric creo que no tenía, pero hay yo he visto montajes con rama de olivo. La rama de olivo, una vez limpia, es preciosa. O sea, es una de las ramas más bonitas, es súper blanquita, tiene unas formas que están muy redondeadas y es muy buena. La encina también se usa, ¿vale? Creo que es la encina, el romero, principalmente creo, y os lo digo solo creo, que en principio casi cualquier frutal se puede utilizar, porque no son muy resinosos, ¿vale? Y es una madera muy dura, que no se suele pudrir mucho.
Pero bueno, yo es un poco las que más o menos podéis ver por aquí. Las de vid duran poco. El agua saca tono. Las de vid, el problema de Eric tiene, no sé si son de vid, Eric, las maderas que queríamos haber usado para este acuario eran de vid. Eran de vid, pero están tratadas y trabajadas para terrario. Intentamos pelar, porque esas venían sin trabajar, intentamos pelar alguna para meterlas, y al pelarla la rama se partía. Vienen como huecas por dentro. Eso era alcornoque. Eso era alcornoque, vale. Pero tú tienes de vid entonces también. Sí, ya me, ¿te acuerdas la que yo me llevé en el terrario? Es de vid Vale. y cuando la metes en el agua, o sea, a ver, lo buscaré este alguna foto, coge tonos rojizos también. Entonces no he dicho nada de la vid, porque ya estaba yo poniendo a parir la vid, y es por eso, a mí nunca se me había roto una vid, y cuando lo cogimos, yo pensaba que era vid, se me abría, y yo, hostia, esto es muy chungo, ¿no? Entonces, bueno, pues la vid entonces sí, cualquiera lo valdría, y luego, en principio, cualquier frutal debería servir. Os digo en principio porque lo desconozco, la verdad. O sea, yo... Las ramas de romero secas también las de... Las ramas de romero son muy bonitas, son muy bonitas. Sí, se pueden hacer cosas muy chulas con ellas. Pero sin tratar nada directamente al acuario. No, trátalas. A ver, lo bueno de... Si compras cualquiera de estas, excepto las vides, ¿vale? Las otras 5 son raíces para acuario, llevan por lo menos algún tipo de tratamiento, ¿vale? No es grande, pero sí que se les habrá hecho algún tipo de desinfección en algún punto, llevan mucho tiempo fuera del agua, están bien secas. Estamos hablando de que suelen ser raíces que ya vienen secas de por sí. Yo lo que hago, si podéis, es tener un cubo grande con agua, ¿vale? Depende de dónde viváis también. Yo en mi casa es un cubo de 30 o 40 litros, lo que hago es que lo lleno de agua, echo las raíces dentro y le echo un poquito de lejía, ¿vale? Lejía apta para consumo, de la que es de desinfección de aguas, un chorrito, muy poquito, ¿vale? Para que eso, con una bomba de agua, que se mueva, que desinfecte bien, les dais varios aclarados, lo tratáis con Prime, ¿vale? Con el producto este de anticloro, o un anticloro que sea bueno, lo tratáis, lo dejáis ahí, lo aclaráis varias veces y lo dejáis secar una semanita o así, para que se evapore toda la lejía que pueda haber, y a partir de ahí eso estaría tratado. En principio estas las podéis usar sin tratar. Lo único, pues que luego van a sacar la masa esa de algodón blanca. Cuando tú metes una raíz en agua, empieza a salirle un moho blanco, son hongos. Sí, les encanta, les encanta. Ojo, porque los acuarios plantados también ahogan las plantas, ¿vale? Entonces, cuando lo hagáis en un acuario plantado, si podéis, cuando sifonéis un poquito, con un tubo muy finito, lo vais absorbiendo, si podéis, porque puede llegar a ahogar a las plantas. Yo he perdido alguna planta por eso, ¿eh? Entonces, no le pasa nada. Las de vid sueltan muchísimo. Las de vid se ponen blancas enteras, o sea, pero con masas de algodón de este tamaño es una locura. Se me llenó hasta el difusor de CO2 porque lo tenía al lado. Sí, es exagerado, pero bueno, que son buenas raíces, y a partir de ahí entretenerse en trabajarla. Yo recomiendo que nunca metáis una raíz y digáis, esta me gusta, pum, al acuario, no. Trabajar las raíces, ir viendo un poco cómo las organizáis, cómo las veis, dándole forma, como aquí, en este acuario, las ramas, toda esta rama que veis aquí a la izquierda, eso, si no me equivoco, son 4 o 5 ramas diferentes, ¿vale? Que todas ellas están sujetas con bridas, y luego las bridas están tapadas con musgos, para un poco ocultar el efecto y que no se vea. Hay gente que hace grandes construcciones de madera, que lo que hace es que le mete un taladro, y después le mete varillas de acero inoxidable. Entonces, si tú haces un taladro a cada lado, encajas las maderas, y eso ya, para que no se te desparramen luego. Pero bueno, que al final, al principio a lo mejor, pues decir, bueno, pues esta rama me gusta, y la ponéis. Poquito a poco iréis y os iréis aficionando a que lo más divertido de un acuario plantado es diseñarlo. O sea, es la parte más divertida, es diseñar toda la madera, toda la roca, es la parte más chula de un acuario. Dale, Eric. Y esto es la otra parte de la decoración del acuario. Las rocas más utilizadas son la roca mano o la ryoyu. Esta es una roca que tiene unas formas muy chulas, es gris, con un montón de grietas. Se utiliza mucho en acuarios de estilo Iwagumi, son estos acuarios que van con plantas tapizantes, con rocas en diagonal, haciendo creaciones, tal. Son acuarios muy zen todos, y se utiliza bastante la roca mano. Es una roca relativamente barata para lo que suele haber por ahí, y está muy chula. Luego tenéis la roca dragón, que es una roca rojiza llena de agujeros por todos los lados, que también se utiliza mucho en Iwagumi, y es una roca que es tremendamente válida, también tiene un precio bastante competitivo,
y el mayor problema que tiene es que hay que lavarla muy bien. Es una roca que viene llena de arcilla y de barro por dentro, entonces hay que lavarla, si podéis, con agua, con toda la presión que podáis, mojarla, secarla, volverla a mojar, con un pincel ir dándole, ¿vale? Pues cuanta menos porquería metéis al acuario, mejor. Pero es una roca que es preciosa, se parte muy bien también, es una roca que si le pillas en una de las juntas con un cincel y le das, la roca parte de forma muy natural, mantiene siempre un poco el aspecto y os va a dar mucho juego. Mi roca favorita, que es la roca Frodo, esta es una roca que se trae de Nueva Zelanda, ¿vale? Le pusieron el nombre de Frodo por el tema del Señor de los Anillos, ¿vale? El que la importa a Europa es un tío muy friki además, ¿vale? Es un tío de Polonia, es Adam Pasquela, y bueno, pues traen la roca en cantidades ingentes, y la verdad es que suelen llegar cosas muy chulas. Problema de esa roca, que es una roca que es relativamente caro el kilo, a lo mejor vale 2, 3, 4 euros más que el kilo que otra roca, pero una roca de este tamaño de roca Frodo pesa 2 o 3 veces más que una del mismo tamaño de roca Dragón o de roca Ryoyu. O sea, son piedras muy pesadas, entonces son piedras que realmente, si las cantidades que vais a comprar son pequeñas, pues bueno, es un gasto, podéis ir asumiendo, podéis ir ampliándolo poquito a poco el stock que tengáis, pero para montar un acuario muy grande a lo mejor no es la más indicada, ¿vale? También es una roca que se parte muy bien y es muy bonita. Normalmente tiene una cara muy fea, que es la cara por la que han partido la roca, y luego tiene la cara bonita, que es una roca muy caliza y por tanto todas las grietas que tienen son del trabajo del agua, ¿vale? Y de cuando se va congelando, y tiene un este muy bonito. Tiene un lado feísimo, blanco, gris, sin forma ninguna, y luego una parte que es muy muy bonita, ¿vale? Esta es una roca que yo os la he puesto porque a mí me gusta también, que es la que utilicé en uno de mis montajes, que es roca Fénix, que es una roca que es completamente veteada, ¿vale? Todos son vetas y muy rojiza, ¿vale? Pero no lleva hierro, o sea, es una roca muy rojiza, pero que no lleva gran cantidad de hierro ni nos la va a liberar al acuario, ¿vale? Por tanto, no es arriesgado ponerla y permite hacer unas construcciones muy chulas. Problema, el mismo que la roca Frodo, que pesa mucho. Para que os hagáis una idea, en mi acuario, pues un trozo más o menos así de rocas, pues me gasté unos 200 euros en toda esa roca. O sea que requiere una inversión importante también, pero para mi gusto es de las más bonitas que hay también para acuarios. Roca volcánica, puede ser roca volcánica original, ¿vale? Que es extraída del medio, y luego venden también, que es marca de acuariofilia sí o sí, es la piedra Grottenpudle, que se llama, que es una piedra de la marca Hobby, que son esquirlas, son restos, ¿vale? Son esquistos de otras cosas que apelmazan y dan un cierto parecido a la roca volcánica, pero más negra, digamos, ¿vale? Tiene una forma como las rocas de marino, que son pues, parecida a la calcárea esa, pero son esquistos, ¿vale? Pero es inerte, no suelta nada al agua. Son rocas que se suelen utilizar, por ejemplo, de relleno. Cuando vais a hacer un acuario, que por ejemplo queréis subir la roca hasta la superficie y tenéis que subir esta altura en roca, pues hombre, toda la roca que queda atrás, lo suyo es que utilice roca volcánica. Es una roca que pesa poco, que además alberga bacterias, nos va a ayudar a que circule el agua bien y os ahorraos una pasta en roca. Luego sobre eso pues construís el resto, ¿vale? Y la podéis usar, si la troceáis muy bien, la podéis usar incluso en filtros para filtrar, que también es muy buena roca. A mí me gusta un montón y yo lo utilizo mucho, por ejemplo, para enraizar anubias, helechos, las bucefalandras, ciertos musgos también. Al tener tanta porosidad es una roca que las plantas la agradecen mucho. Entonces la ponéis y de esa forma luego la podéis hundir en el sustrato y le da parece que la planta está sobre sustrato, pero realmente está sobre una roca y no se va a pudrir. Y luego la madera fósil, que es, bueno, la he puesto porque es algo fácil de encontrar, la madera fósil, no es lo más bonito, pero bueno, también es barata, se encuentra fácil y la verdad es que da un aspecto bastante resultón también. Entonces, oye, si la queréis usar, pues toda vuestra. Vale, Eric. Bueno, este acuario es de Juan Puchades. Este señor, yo no le he pedido permiso, así que si me ve Juan, que sepa usar su foto. Juan es de aquí de Valencia, ¿vale? Pertenece al colectivo valenciano de acuaristas. Y Juan es, este año no, el año pasado creo que fue el mejor español en el IAPLC en 2016, y presentó un acuario que era una preciosidad. Y este ha sido
bueno, es este de hecho, el de 2016, ¿vale? Entonces, para que veáis lo que es el trabajo de roca y de madera que se puede hacer con un acuario y todo ese trabajo de diseño y de imaginación que hay que hacer para ver luego cómo va a quedar, ¿vale? Según vayáis usando plantas, vais a ir viendo cómo crecen, cómo van ocupando el acuario, entonces os va dando luego esa visión a futuro de lo que va a hacer en un acuario. Como veis, es exactamente la misma distribución, o sea, es todo igual, está sin tocar, pero esto tiene un trabajo, pues, tiene mucho más trabajo de diseño de decoración, ¿vale?, del hardscape, que se llama, que de plantado y mantenimiento. Luego tiene mucho trabajo de mantenimiento, evidentemente, pero el trabajazo y tal está ahí, ¿vale? Entonces, bueno, pues para que os hicieseis una idea de lo que es trabajar un acuario de este estilo. Ahí no sé cuántos euros puede haber en ramas, o sea, no sabría, o sea, ahí a lo mejor hay... ¿Cuántos litros es este montaje? Pues creo que él trabaja entre 150 y 250 litros, me parece, o algo así. No trabaja Juan trabaja en relativamente pocos litros. Sí, dale. Y el siguiente paso, que es donde para mí es el punto clave de cualquier plantado, ¿vale? Yo me he metido mucho en iluminación, me he vuelto loco con ella, y bueno, sin entrar en mucho detalle, este es el dilema siempre, ¿no? T5 o LED, ¿qué es la mejor luz, la fluorescencia o el LED? Y la verdad es que las dos son buenas, las dos son válidas, las dos son perfectamente útiles para usarlo, pero cada una se comporta de una manera y cada una requiere un trabajo de investigación diferente, ¿vale? Entonces, como veis, dos pantallas de Blau, una de tubos y una de LED, ¿vale? Estas imágenes de abajo ya son de otras pantallas. Entonces, como veis, en una pantalla de tubos, lo normal y recomendable para cualquier acuario sería, bueno, ahora lo vamos a ver, la cantidad de vatios y de cosas. Los colores, habría que poner cuatro tubos, lo ideal sería trabajar con pantallas de 4 tubos, que normalmente nos van a acercar a la cantidad de luz que necesitamos, ¿vale? Y con 4 tubos además son pantallas que normalmente funcionan los tubos 2 a 2 o que incluso podemos desconectar uno si queremos. Entonces son acuarios que son pantallas que nos sirven para un acuario de requerimientos bajos, de plantas de crecimiento muy lento, a acuarios de crecimiento rápido y con plantas muy exigentes. Entonces, para mi gusto, las pantallas de 4 tubos, si vais a comprar tubos, son las mejores que vais a encontrar. Y los colores, pues lo ideal sería tener una temperatura de color que se llama, ¿vale? La temperatura de color, igual que las bombillas de casa nos dicen 6500 grados de temperatura, que es la luz blanca, lo ideal sería irnos hasta los 7300, 7500, que es un pelín más azulada, ¿vale? Pues las plantas agradecen ese tipo de espectro. ¿Cómo lo conseguimos? Pues normalmente configuramos 2 tubos blancos en el centro, un tubo rojo atrás y un tubo azul delante, ¿vale? El rojo atrás para estimular el crecimiento de las plantas, 2 tubos en medio blancos que funcionan bastante bien, y luego un tubo azul delante que lo que nos hace es que nos ayuda, como es la luz que más entra en el agua, ¿vale? La luz azul penetra mucho más en el agua, pues lo que nos va a hacer es que las tapizantes, por ejemplo, que suelen ser las que van adelante o las plantas bajas, no tengan que espigarse hacia arriba buscando luz, ¿vale? Entonces se suelen quedar más abajo y además nos quita el tono rosa que nos deja el acuario detrás, ¿vale? El acuario, si no le metéis una luz azul, ese color detrás lo convierte, pues parece pues es una discoteca, ¿sabes? Con una luz realmente fea detrás, ¿vale? O sea, parece como si estuvieseis cultivando hierbas de estas chulas. Pues es un poco ese estilo, y de hecho ese tipo de grupo de tubos se llama Grow, ¿vale? Que son tubos para, pues eso, para cultivo. Y luego, esta es una foto de una de las pantallas LED, que ahora mismo, en relación calidad-precio, para mi gusto es la mejor del mercado, ¿vale? Que son las Twinstar, que son los mismos que hacen los inhibidores de algas. Entonces, esta es una pantalla que, como veis, lleva LED azules, LED rojos, LED blancos, ¿vale? Los LED son de 6500 los blancos, los azules son de aproximadamente 440 nanómetros, que es una parte del espectro concreta, y los rojos de 630 640, que es otra parte del espectro que usan mucho las plantas. Si queréis sobre eso, luego os digo información, porque tengo un sitio donde lo explico eso mucho más en detalle, y algún vídeo, pues si queréis liaros a ver temas de espectros, es interesante. Son pantallas que realmente salen más caras que los tubos, ¿vale? La inversión inicial es más cara,
El resultado, si la pantalla de LED es de calidad, va a ser igual de bueno o incluso mejor, y a largo plazo pues nos van a salir mucho más baratas. Un tubo, para lo que nosotros queremos, si es un acuario de grandes requerimientos, en un año como mucho hay que cambiar el tubo, ¿vale? Lo podemos usar para otro acuario, pero para un acuario que requiera mucha luz, al año más o menos ya han perdido casi la mitad de la potencia y se vienen abajo los tubos. Entonces, cada año hay que comprar 4 tubos, como mínimo. Cada año pues son entre 40 y 70 euros de renovación de tubos. El LED pues nos va a dar, no sé si las 50.000 horas, todavía no he visto ninguna pantalla que haya llegado a las 50.000 horas, porque yo creo que no llevan tanto tiempo en el mercado, pero estas, por ejemplo, las Twinstar tienen pruebas que van ya por 6.000 horas de luz. 6.000 horas a 8 horas al día nos salen como unos 6-8 años de iluminación. Entonces, y no las tienes que cambiar, salvo que te salga mal y se te funda algún LED o algo, que bueno, son cosas que pueden ocurrir, pero se pueden abrir, se puede manipular, con alguien que sepa un poquito de electricidad os lo pueden arreglar. Y salen bastante bien de precio y la verdad es que son maravillosas. Entonces, digamos que son las dos iluminaciones, y si luego os metéis acuarios de este estilo ya tan grandes, que podéis hacerlo, los Kessil, ¿vale? Los que tiene Eric puestos, son focos muy buenos, pero son focos que principalmente sirven muy bien para plantas verdes, y a las plantas rojas no les van muy bien porque no les dan el espectro adecuado a las plantas. Funcionan muy bien porque las plantas cuando llegan arriba salen del agua, ¿vale? Con los Kessil tienen tanta fuerza que sacan la planta del agua, y la verdad es que van muy bien esos focos. Y luego ya tenéis pues en fluorescencia el HQI, que son los bulbos de cristal, que son algo más caros, y estamos hablando de lámparas que dan entre 300 y 400 vatios de luz, ¿vale? El problema que tienen es el consumo, pero claro, un tubo entra al agua a unos 50 centímetros, más de eso necesitáis un HQI. Entonces, por eso os decía que acuarios tan grandes son más complicados, porque se os va a ir de precio, ¿vale? Entonces, importancia de la iluminación. Va a ser muy básico, ¿vale? Esto simplemente es el espectro de absorción de clorofila A y B y de los pigmentos accesorios, que se llama, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar 3, que son la clorofila A, que es la línea continua que vemos, bueno, negra, la vemos, la discontinua negra, que es la clorofila B, y los carotenoides, que son la que vemos en rojo, ¿vale? Las clorofilas y los carotenoides son pigmentos que son receptores de luz, ¿vale? Una planta lo que hace es que capta luz por un receptor y transforma la energía lumínica, la transforma en energía que puede consumir, ¿vale? En energía orgánica, digamos, ¿vale? Que eso mediante el CO2, los nutrientes, tal, pues hace que la planta tenga energía para funcionar. Básicamente es eso, hay muchos más pigmentos, ¿vale? Pero estos serían los ideales. Entonces, como veis, lo más importante es cubrir estas dos partes de aquí, que es una luz que va desde el azul, desde el violeta, que sería aquí, a partir de aquí la luz pasaría a ser ultravioleta, ya no la veríamos. Entonces, desde un violeta a un cian, digamos, ¿vale? Son los colores que más se utilizan, que es hasta donde llegan los carotenoides. Luego tenemos un valle, donde prácticamente no se utiliza luz, y en el naranja empezamos a subir hasta que llegamos al rojo, ¿vale? Por eso las pantallas de LED y las luces de tubo, metemos tubos azules y tubos rojos, ¿vale? Precisamente para estimular, para excitar los pigmentos que van a hacer a la planta crecer más. Otra de las cosas que se está poniendo y cada vez se utiliza más es la estimulación de los carotenoides. El carotenoide es un clorofila, es verde, por tanto, la clorofila no utiliza la parte verde de la luz, por eso las plantas, entre otras cosas, pero sobre todo por eso las vemos verdes, porque reflejan la luz verde, y que generalmente es la que más da el sol, ¿vale? La luz solar tiene un... Si vosotros veis el espectro del sol, es como si esto le dieseis la vuelta, ¿vale? Es justo el inverso a este. Entonces, todo el verde lo desecha, por eso las pantallas no deben llevar verdes, y los verdes que llevan las pantallas se utilizan para regular la temperatura de color de la luz. Si metéis una pantalla con mucho verde, lo que va a hacer que los verdes llevan mucho, los LED blancos de 6500, si veis una analítica de lo que llevan mucho verde. Entonces eso os va a generar, entre otras cosas, algas. Y esto lo que consume mucho es el cian. El color cian se está poniendo ahora de moda meterlo en las pantallas, y eso hace que las plantas crezcan más rojas si le añadimos además los nutrientes que necesita, ¿vale?
Sería una explicación muy sencilla de cómo funciona. Hay pigmentos que vienen por aquí debajo, por arriba, pero que ya no son tan importantes, ¿vale? ¿Veis? Que sería este. Nosotros lo que vemos desde 400 a 700, ¿vale? Desde el violeta a casi el infrarrojo, las clorofilas funcionan aquí, los carotenoides ahí, y luego aparecen otros dos por abajo y otro por encima. Son también muy importantes, si os queréis meter a investigar sobre ellos, cada uno hace una cosa, ¿vale? Yo luego os dejo la información, la podéis leer, ¿vale? Esto es a dato de curiosidad nada más. Entonces, ¿cómo saber qué iluminación poner en el acuario? ¿Vale? Pues lo ideal, los fluorescentes y los LED, cada uno da una cantidad de luz. Para que no os hagáis un lío, básicamente calcular siempre que en tubo fluorescente necesitáis tener el doble de luz que en un tubo LED, o sea, que en una luz LED. Pero vamos a hablar, en vez de vatios, vamos a hablar de lúmenes, ¿vale? Cada tubo, si vosotros veis los tubos, pone los lúmenes que tienen. Entonces es importante que utilicéis el dato del lumen y no los vatios, porque los LED con poco vatio son capaces de generar mucho lumen. Entonces eso nos va a generar un poco de controversia porque los datos no son iguales, ¿vale? El lumen es la luz visible que tenemos, lo que vosotros vais a ver en el acuario. Para montar un acuario sencillito con plantas de bajos requerimientos, pues un fluorescente de entre 30 y 40 lúmenes más o menos sería lo necesario, y entre 15 y 25, 35 más o menos de LED sería lo básico para tener unas anubias, unos helechos, echinodorus, criptocorines, ¿vale? Plantas que no requieren una cantidad de luz muy grande. Con eso ya tendríais un plantado, ¿vale? Eso es lo importante de esto. Con eso ya tendréis un acuario plantado, no necesitáis que sea el acuario con plantas más exigentes del mundo, ¿vale? Ese tipo de acuarios los podríais mantener con un manado, ¿vale? Sin ningún tipo de nutriente y posiblemente sin CO2, ¿vale? Simplemente abonando un poquito de sulfato potásico o algo así sencillito, ¿vale? Luego están los que quedarán en el intermedio, que no os los recomiendo, ¿vale? Eso os lo recomiendo para gente que ya lleve mucho tiempo en acuarios, porque son muy complicados de mantener. Y luego nos iríamos a lo que sería el high-tech, ¿vale? A los acuarios que más requerimientos tienen. Entonces, en fluorescente hablamos de 90 a 100 lúmenes por litro. Si nos vamos al vatio, porque sois un poco vagos y queréis mirar cuántos vatios, que es más fácil de calcular, necesitaríais entre 1 vatio y 1,5 vatios por cada litro de agua que tenga el acuario. Siempre midiendo en litros brutos, ¿vale? O sea, un acuario de 100 litros necesitaría entre 100 y 150 vatios de luz para ser un acuario de altos requerimientos y muy acelerado, ¿vale? Son cantidades muy importantes de luz y por eso es lo complicado de mantener este tipo de acuarios, que hay que saber muy bien dónde están los equilibrios, ¿vale? La posición de los tubos, la que os he dicho antes, y por ejemplo, en una pantalla LED, esta es la que tengo yo en uno de mis acuarios, que sería la distribución que yo tengo, ¿vale? Los que veis azul más clarito son luces de 10.000 grados, que son luces blancas pero muy azules, una poca de luz blanca de 6.500, rojos, azules y violetas, ¿vale? Es una pantalla sencilla, no tiene mucha historia, pero bueno, digamos que son los colores un poco, ¿sabes?, necesarios para mantener una pantalla de LED. Para iniciaros, yo os recomiendo que empecéis por tubos. Los tubos son mucho más fáciles porque los cálculos ya están hechos, ya ha habido alguien que hizo el cálculo, un rojo, 2 blancos y uno azul. Alguien ya lo hizo por nosotros y no tenemos que ver el espectro que hace, no hace falta. Ya sabemos, y sabemos que con el vatio litro tenemos la solución. Por tanto, yo no recomendaría que os complicaseis la vida ni un poquito, ¿vale? Yo empecé con tubos y luego me pasé a LED porque me gustan más estéticamente, pero que crecen igual de bien las cosas, luego lo veréis, ¿vale? Y el abonado, que sería la parte pues más importante del acuario, ¿vale? Hay unas leyes, os las nombro solo, si queréis las veis más en detalle. La ley de Liebig es la ley del mínimo, que llama. Lo que viene a decir este señor es que la planta va a crecer siempre en base al nutriente más escaso que hay en el agua, ¿vale? Entonces, los nutrientes se dividen en dos tipos, los macro y los micro. Los macros son los que tienen más movilidad por toda la planta, los más importantes, y los micros los que menos importancia tienen, pero que tienen que estar también, si no la planta se muere, ¿vale? O sea, la planta no termina de crecer. Dentro de estos luego hay
más y menos importantes, ¿vale? Normalmente, con tener estos tres en el agua, las plantas, los tres primeros, las plantas van a crecer bastante bien, son el famoso NPK, que veréis en todos los sitios que hablan del NPK, son los tres más importantes. Luego tenemos el calcio y el magnesio, que viene a ser realmente la dureza del agua, la dureza temporal del agua, el GH, y el azufre. Serían los tres siguientes más importantes, y luego los micros. ¿Qué ocurre? Pues que si nosotros limitamos la planta por uno de los tres primeros, la planta no va a crecer nada, la planta se viene abajo, se pudre, se deshace. Si nos faltan estos tres, pues la planta va a crecer más lenta, le va a costar más, no va a estar tan verde, tan vigorosa, y si le faltan los micros, pues la planta lo que no va a hacer es lucir en esos colores a veces morados, rojos, que destacan, que brillan, ¿no? Pero la planta se mantiene, la planta vive, ¿vale? Entonces, estos son los más importantes. El calcio y el magnesio, aquí en Valencia, por suerte, vais a tenerlo siempre en el agua. Yo recomiendo que estén siempre entre 6 y 10 más o menos, por tanto, en Valencia lo tenéis cubierto. Yo en mis acuarios lo añado al agua. Aquí no tendréis problema y con eso la planta tiene suficiente para alimentarse, y lo que tenéis que hacer es abonar el N, el P y el K, ¿vale? Y luego, si queréis, un poquito de hierro en el acuario, que ahora os explico cómo, ¿vale? Entonces, lo básico es eso, esos son los nutrientes que necesitamos para mantener un acuario. ¿Cómo los vamos a añadir? Pues podemos usar, para NPK, por ejemplo, el método más sencillo, ¿vale? Una vez lo preparáis, es el más sencillo, son las sales comerciales, son sales químicas, ¿vale? Kerit las tiene aquí en tienda. Son unas sales que vienen en, bueno, pues unas concentraciones de productos, que lo que hay que hacer es diluirlas en unas cantidades concretas en agua destilada o en agua de osmosis. Eso está en internet, ¿vale? Hay miles de tutoriales de cómo preparar esas sales, las cantidades, hay calculadoras, o sea que es algo. La primera vez es complicado, a partir de ahí es súper fácil todo, ¿vale? Coger las sales, valen, que a lo mejor os vais a gastar 7 o 8 euros en las sales y tenéis sales para un año, año y medio, 2 años, o sea, no vale prácticamente. Y luego podéis comprar productos que son más cómodos, ¿vale? Que son, pues, JBL tiene, que os decía, que se está iniciando en el tema de plantados, tienen un producto que es uno de nitrógeno, otro de fósforo y otro de potasio, uno de hierro, uno que viene todo junto. Luego Sikem tiene los suyos también, Aquavitro, que es la marca, digamos, de gama alta de Sikem, también tiene los suyos, ADA tiene productos también para añadirlo. Son más caros, pero más cómodos. Llevan un difusor y os dice tanto por cada tantos litros. Vais al acuario, lo echáis todos los días y os quitáis de. Depende del tamaño del acuario. Para un acuario de 200 litros a lo mejor no te es tan rentable. Para un acuario de 80 a 100 litros te duran unos 4 o 5 meses, más o menos. Te gastas 40 euros cada 3, 4 o 5 meses. O sea, sale rentable. Ahí ya es más complicado, pero bueno, que lo puedes hacer también, no hay ningún problema. Luego es la comodidad y el tiempo que tú quieras perder en hacerlo. Si lo hacéis, hay calculadoras. Siempre usar calculadoras, ¿vale? O sea, luego lo vemos, pero siempre calculadoras, porque si no, no sabéis lo que tenéis en el agua y de verdad que podéis tener un problema. Esto ya lo tendríamos, y el hierro se abona de muchas formas. Hay gente que recomienda usar Quelamix. El Quelamix es un producto que se utiliza para agricultura. Si no tenéis mucha experiencia, yo no recomiendo usarlo, ¿vale? El hierro es mejor que lo utilicéis, por ejemplo, el que tiene Sikem, que viene en una fórmula que se absorbe muy bien por las plantas, o el que hay el Floris, por ejemplo, es bastante bueno, que también es de Sikem, ¿vale? El Sikem tiene el Iron y el Floris. El Floris viene bastante bien y el Iron sería el mejor. Y el hierro siempre es algo como muy residual, tiene que haber muy poquito en el agua, ¿vale? No puedes abonar, yo lo abono diariamente. Yo lo abono diariamente en cantidades muy pequeñas. Yo abono en cantidades pequeñitas, ¿vale? Y luego el resto lo podéis meter en un producto que venden muchos. Yo suelo utilizar Floris Trace, que venden ya todos esos, y te dice un tapón cada tantos litros al agua. Eso nunca, el zinc, el manganeso, el boro, es muy difícil que echéis demasiado como para que intervenga con otros nutrientes y para que os salgan algas. Es muy difícil, por tanto lo podéis añadir casi a, pues eso, sin medirlo. Echáis un chorro para adentro y ya está. Esos serían los nutrientes básicos, ¿vale? Entonces, si le das Eric, para que veáis, esto es una información de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿vale?
donde habla de la importancia de los nutrientes. Yo os he puesto los básicos, ¿vale? Como dicen, el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? Las plantas lo utilizan en dos formas, como NH4, amonio, o como nitrato, NO3. Siempre prefieren en el primero. Se absorbe mejor en aguas alcalinas, ¿vale? El primero, y el segundo en aguas ácidas. Por eso nosotros también hacemos que las plantas se alimenten de nitrato, porque solemos tener el agua tirando hacia ácida, que es lo que las plantas prefieren. A partir de ahí, pues el nitrógeno tiene diferentes funciones. Forman parte de los aminoácidos de las plantas, las proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas, forma parte de las enzimas y estimula el crecimiento de la planta. Si no tenemos nitrógeno en el agua, la planta va a perder el color verde. La planta no va a estar tan verde y la planta va a crecer muchísimo menos. Es lo que más hace que una planta crezca, el nitrógeno en el acuario. Por eso es básico. Las algas también lo prefieren y les gusta mucho. El fósforo, ¿vale? El fosfato es una función metabólica, ¿vale? Facilita el transporte del carbono en la planta. Por tanto, el fosfato no es tan importante como para que la planta se alimente de él, sino que lo que nos va a hacer es que la planta utilice el CO2 que le estamos metiendo. Si no le metemos CO2 a una planta, se nos va porque no se alimenta, ¿vale? Entonces, es importante que esté. Y el potasio es un nutriente que es muy sencillo de asimilar por las plantas, no lo utilizan, digamos, para crecer tampoco, ¿vale? No es parte de su crecimiento. Es un osmorregulador de células, tema de oxidación en la planta, en las algas también, y sobre todo interviene directamente en la respiración, ¿vale? Las plantas respiran día y noche, eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, y su presencia hace que el nitrógeno circule mejor por la planta. Es un elemento que se mueve mucho y hace que el nitrógeno esté constantemente circulando por la planta, ¿vale? Por eso, cuando tenemos una falta de potasio, la planta también amarillea, ¿vale? Porque al tener poco potasio la planta no tiene nitrógeno, si no tiene nitrógeno se vuelve amarilla, ¿vale? Eso es todo lo que sería la relación entre ellos. ¿Cuál es la relación ideal en un acuario plantado? Es el famoso que se llama el 10-1-13, ¿vale? 10 miligramos por litro de agua de nitrato, 1 miligramo por litro de agua de fosfato y 13 miligramos por litro de agua de potasio. ¿Por qué? Pues porque hubo un señor, ¿vale? Que se llama Redfield, si no me equivoco, se puso a estudiar las algas en los mares y se dio cuenta de que si nosotros descompensamos los nitratos hacia más de 10-1, ¿vale? Crecen algas verdes, y si lo descompensamos hacia el fosfato nos crecen cianobacterias y algas rojas, ¿vale? Entonces digamos que hay que tenerlo siempre en esa proporción, que puede ser una proporción 1:0:1, 2:0:2, 5:0:5, ¿vale? Pero siempre en esa proporción. Luego cada acuario consume lo que consuma. Un acuario puede consumir 20 de nitrato o puede consumir 5. Cada acuario es un mundo y cada uno consume diferente. Pero digamos que son las proporciones para que no nos salgan las algas y nos echen abajo el acuario. Y el potasio, si no os pasáis, ¿vale? El potasio, hay test de potasio, se vende. No es muy fiable, ¿vale? Porque es un test que si se hiciese muy fiable valdría 70-80 euros, entonces realmente el potasio avisa, cuando te pasas echando potasio, las plantas se retuercen, se empiezan a retorcer, los bordes de la hoja se doblan y te está diciendo que tiene demasiado, haces un cambio de agua y ya está. Si te falta, te salen agujeros en las plantas, la planta se pone amarilla, la planta no crece, ¿vale? Entonces es muy fácil de ver, lo vais cogiendo con el día a día. Lo vais a ir cogiendo, ¿vale? Y el hierro, que es muy importante, ¿vale? Pues eso, proceso redox, si no hay hierro, los pigmentos amarillos, esos carotenos, pues predominan en las plantas, por tanto se ponen amarillas, el hierro no se mueve casi por la planta, y eso está ligado al exceso de fosfato y a la falta de potasio. Es lo que hablamos, que el potasio mueve mucho los nutrientes. Hay veces que los acuarios, mucha gente nos dice, oye, que las plantas no están bien, no están rojas y tal, y te dicen, eso es porque te falta hierro. No, hay veces que falta hierro, ¿vale? Pues no lo estamos metiendo, normalmente el agua de red trae un poquito de hierro, pero hay veces que lo estamos metiendo, pero lo que tenemos es una falta de potasio o un exceso de fosfato. Entonces, el hierro está ahí, las algas se están comiendo el hierro, porque además las algas se alimentan en un estado... hay dos estados de hierro y uno de ellos las algas les encanta y es del que se alimentan. Entonces,
más importante que echar hierro en el acuario, ¿vale? Y echar como un loco y no verlo nunca, no hace falta tener un test para saber cuánto. Tú puedes echar 0,1 miligramos litro, una cantidad muy pequeñita, lo justo para que haya en el acuario, y si falta cualquier otra cosa te lo van a marcar el fósforo y el potasio, te lo van a marcar ellos, ¿vale? Y es mejor siempre que tengáis un acuario bajo de hierro a que lo tengáis alto. Si está bajo, el alga que crece por el hierro jamás va a salir en el acuario. Como tengáis el hierro disparado en el acuario, es un tipo de alga que posiblemente os haga desmontar el acuario entero. O sea, es una alga que sale en 2-3 días, en 10 te coloniza el acuario y te pegas 3 meses intentando eliminarla. O sea, es horrible. Entonces, tener mucho cuidado con el hierro, ¿vale? Por eso el Kelamix es tan arriesgado, ¿no? El Kelamix, el problema que tiene, yo no lo he utilizado nunca, a mí siempre me han dicho que es bastante complejo, sobre todo el Kelamix viene quelatado, entonces es un producto quelatado, entonces no viene en una forma que es asimilable de las plantas, y el Kelamix trae otras muchísimas cosas aparte de hierro. Entonces, por eso es importante trabajar el hierro con productos como son los de Sickem, sobre todo el Floris Iron, porque es un producto que nos vale 10 o 12 euros, que te va a durar 2 años, y que realmente viene en una forma que se asimila muy bien para las plantas, ¿vale? Entonces, y tipos de plantas. Helechos, ya sabéis que los helechos, o si no lo sabéis, yo os lo digo, no se pueden o no se deben plantar directamente sobre el sustrato, ¿vale? Son plantas que llevan un rizoma, ¿vale? Entonces, si eso lo metéis en el sustrato, necesita que circule el agua y que tenga oxigenación. Si eso lo metéis debajo, se suele pudrir y la planta se puede morir. Entonces, lo atáis a una roquita, a un tronco, un poquito de pegamento, podéis usar pegamento, ¿vale? Venden, hasta ahora mismo, Sickem y JBL venden pegamento que es superglue, ¿vale? O sea, venden cianocrilato, o compráis superglue en gel. Siempre en gel, que es más fácil, y compráis superglue en gel, que vale 3 o 4 euros, y con eso podéis pegar las plantas sin ningún problema, ¿vale? O sea, le echáis, podéis plantarlo incluso en mojado. Le echáis el pegamento, metéis la planta, la pegáis y ya está, ¿vale? Súper sencillo, o podéis atarlas con hilo. Os utilizar hilos, hay marcas que venden hilos que son biodegradables, que luego se van deshaciendo, no sé qué. Bueno, yo utilizo hilo de costura, verde o marrón, dependiendo, para camuflarlo con los troncos, y pegamento, es lo que más utilizo yo. Me encanta usar el pegamento porque lo pones la planta y en 10 segundos la planta está pegada y ya no se mueve. O sea, que es lo más cómodo. Los helechos son plantas que la verdad es que os van a dar muchas alegrías, tenéis muchísimos tipos. Ahora mismo Microsorum tenéis millones de variedades, tenéis Volvitis, hay 4 o 5 variedades de Volvitis muy bonitas. Bueno, tenéis un montón, en el helecho de Sumatra tenéis un montón de plantas. Los musgos, los helechos también, pero los musgos sobre todo son grandes consumidores de fosfatos, ¿vale? Por tanto, cuando tengáis musgos, posiblemente el acuario os consuma mucho fósforo, y son muy delicados a los productos antialgas. Si utilizáis antialgas, ¿vale? En algún brote, tener mucho cuidado con los musgos, porque yo me los he cargado, pues se queman, ¿vale? Les queman las paredes celulares porque son muy finitas, entonces os los machacáis. Los musgos son uno de los mejores aliados para controlar nitratos y fosfatos, sobre todo el de Java, ¿vale? Si tenéis un acuario que se os vaya mucho de madre, metéis una pelotita de musgo de Java en una esquina donde no se vea, dejáis que eso crezca y se lo come todo, o sea, es una barbaridad lo que consume. O lo ponéis en una paridera externa, le ponéis una lucecita y musgo en una paridera externa, y que eso pase el agua por ahí, se lo come todo. O sea, es mano de santo, ¿vale? Y musgos tenéis de mil tipos, o sea, hay musgos para dar y regalar, y los hay muy sencillitos y muy complicados, y ahí cada uno luego iréis probando. Las plantas de bulbo, ¿vale? Que son, pues algunas creo que son las Crinum, ¿no? Se llaman, Eric, las Crinum no sé qué, que son como alargadas, son hojas alargadas, muy rebordeadas, tal, pero las plantas por excelencia son las Red Lotus, ¿vale? Son las plantas que suelen ser las que más. Las Tiger Lotus, que como veis es esta planta de aquí, que es la que son los famosos familia de los nenúfares, ¿vale? Y lo que es un bulbo, es esto que veis aquí. Es una bola de la que crecen tallos. Eso tiene unas raíces, eso lo plantáis, eso va tirando y ya está, y va creciendo. No tiene más. Es muy difícil que se os muera.
se pueden congelar, ¿vale? O sea, si hay gente que desmonta acuarios o desmonta estanques, por ejemplo, y en invierno, para que no le castiguen mucho las plantas, la podan y congelan el bulbo, y cuando llega la temperatura otra vez buena de los estanques, la descongelan y lo vuelven a plantar. O sea, son plantas que realmente aguantan mucho, son muy bonitas y que, bueno, a mí la verdad es que me gustan bastante. No se me han dado nunca bien, pero, vale, me gustan bastante. Cuando me han tirado son plantas muy bonitas, pero hay veces que no. Hay veces que se te atascan plantas y es lo que hay. Hay plantas carnívoras, que no sé si alguna vez las habéis visto, pero hay una familia de plantas que es la utricularia, ¿vale? Que es una planta carnívora que se alimenta de microfauna en el acuario, ¿vale? De todos los copépodos, los bichitos que hay, las pulguitas de agua que hay en el acuario, pues se van alimentando de eso y de nutrientes por las hojas y por las raíces como todas las demás, ¿vale? Aquí en España además tenemos una variedad que es nuestra, es autóctona de aquí y es muy bonita. Si la montáis en acuarios con poquita agua y tal, te puede sacar flores también. La verdad es que es una planta muy bonita, son unas flores pequeñitas, moradas, muy chula. Es una de las plantas más difíciles, pero que si consigues que te funcione, es una preciosidad, porque es un césped, pero un césped de verdad. O sea, no es la típica planta que tú ves, no, es una planta que tiene esta altura y es un césped como si fuese un estadio de fútbol, es preciosa. Luego las plantas de roseta, que digamos que son por excelencia pues la Cryptocoryne, la Echinodorus, son plantas de roseta, las vallisnerias, ¿vale? Digamos que son plantas que crecen de un macizo de raíces, sobre esas van creciendo y luego se reproducen por los estolones que van soltando, ¿vale? Estas son plantas que valen para todo tipo de acuarios, mucha luz, poca luz, todos los peces, son plantas que en general tienen la hoja muy dura, o sea que os van a valer para prácticamente todo. Plantas de tallo, que son las que se suelen utilizar sobre todo. Yo no las trabajo mucho, no soy muy fan de las plantas de tallo, pero se pueden hacer cosas muy chulas. Esta en concreto es la Amania bonsai, Amania sp bonsai, ahora se llama Rotala indica, no sé qué, le han cambiado el nombre 3 veces, ¿vale? Pero es una planta muy bonita, y todo este tipo de plantas de tallo lo que tenéis que hacer es plantar 5 o 6 tallitos donde vosotros queráis, dejáis que vayan. Pues nada, ya habéis visto lo que hemos podido grabar de la charla, porque la cámara se iba parando cada 2×3. Ha venido alguna gente, por lo menos no hemos estado aquí solo. Y nada, ya vamos a recoger, que está aquí Álvaro, que lo habéis visto en los trozos que se ha podido ver la charla, no sé lo que se habrá podido recuperar, pero bueno, cuando lo edite, pues lo que se pueda recuperar. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Ha sido una experiencia muy chula. Hombre, la verdad es que ya tenía ganas de volver a ponerme ahí delante de la gente a contar. Contar delante de la cámara, tío, ya... Hombre, dar una charla en la mejor tienda del mundo es un placer. Y al lado de Bárbara. Además, nos ha tocado ahorrar un par de meses para poder pagar el caché de Álvaro, pero ya lo sabéis, todas las tiendas de España, si queréis una charla de Álvaro, bueno, bonito y barato. Ahora me lleva con chofer hasta Madrid de vuelta. Y nada, con esto vamos a dejar el vídeo ya. Bueno, dejamos aquí un poquito de fondo de la tienda. Recordad suscribiros todos al canal de Aquarium Blog, al canal de Álvaro, aunque me imagino que muchos ya lo conoceréis. Tiene la mejor guía de algas por experiencia, la mejor guía de algas de todo YouTube. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, amigos, y hasta luego.